Es un gusto tenerlos con nosotros y esta es su casa. Bien, bueno, vamos a ir, queridos hermanos, con el tema de hoy. Estamos en Romanos capítulo 12, versos 3 al 8 y haciendo un breve resumen de este capítulo en particular, vámonos por favor allí con nuestras Biblias, Romanos capítulo 12, bien. El capítulo inicia con esta aseveración, esta exhortación que hace el apóstol Pablo, habiendo él hablado acerca de este himno de alabanza y de adoración al Señor. Él inicia diciendo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando Pablo habla de las misericordias de Dios, el apóstol Pablo está haciéndonos recordar de todas aquellas cosas que nuestro Padre Celestial ha dado en favor de nosotros. Recordemos de que su misericordia, la misericordia de Dios, está muy ligada a la gracia de Dios. La misericordia es todo aquello que nosotros, su misericordia es lo que no recibimos de Él, ¿no? Es decir, lo que deberíamos de recibir como paga a raíz de nuestro pecado, pero que no lo recibimos de Él. Esa es su misericordia, ¿bien? Y su gracia es aquello que Él nos da, pero que de verdad no merecemos, ¿bien? Entonces, en esta combinación de gracia y misericordia, el apóstol Pablo dice: hermanos, así que yo les ruego a ustedes que se presenten por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Él nos ha dado a nosotros, nos ha redimido. Redimido quiere decir que Él nos ha comprado de la esclavitud del pecado. La palabra, en todo lo que Pablo ha venido hablando en Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 11, la conclusión es clara: toda persona, toda la humanidad está esclavizada al pecado, y lo que nuestro Señor ha hecho ha sido, en su misericordia, sacarnos de este lugar de condenación para agarrar y ponernos al otro lugar, que es en el lugar de su familia espiritual. Entonces, las misericordias abarcan la salvación para el creyente. Las misericordias abarcan los bienes que Él ha dado para el creyente. Todos esos aspectos de bendiciones espirituales para nosotros, Dios los ha dado y los tenemos allí como creyentes. Y también, además, eso incluye lo que tendremos con Él en el futuro, en el cual tendremos nosotros, dice la palabra, cuerpos glorificados. Así que el apóstol Pablo dice allí: hermanos, así que yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Haciendo una referencia al Antiguo Testamento en cuanto a la ley, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado, el sacrificio que se daba al Señor, y que nuestro Señor vino a ser sustituto por nuestros pecados. Así que Él dice que se presenten ustedes en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. La palabra santo significa apartado, y esto significa de que el Señor, así como es la iglesia, eclesía, la palabra ek es salido fuera, ¿no? Eclesía, el Señor nos ha apartado, nos ha sacado afuera del mundo, de lo que el mundo hace, muchas cosas de ellas en contra de la voluntad de Dios. El Señor nos ha apartado a nosotros para que le adoremos. Así que Pablo dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable al Señor, ¿no? Eso, dice él, es vuestro culto racional. Es decir, es la manera en que nosotros debemos de adorar al Señor. Recordemos que Dios dice allí la palabra, cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, verso 23, Jesús le dijo a la mujer samaritana: el Señor es espíritu, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que todo creyente debe de buscar ser delante de Dios un adorador, y ese es el culto racional, ¿no? La manera en que nosotros debemos realmente de adorar a Dios. Continúa allí el verso 2, empieza en un negativo, dice: no os amoldéis, ¿no?
no os conforméis. Esto viene en una voz negativa, viene en una forma de un mandato, ¿no? Y está diciendo, no se conformen, en un tema de amoldarse a este mundo. ¿Por qué no debemos de amoldarnos a este mundo? La palabra de Dios a lo menos en 3 veces menciona de que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? La palabra de Dios dice de que uno de nuestros enemigos es el cosmos. No se trata de la humanidad, sino el cosmos en cuanto a la forma de ser administrado este mundo. Y lo cierto es que lastimosamente, como todos somos testigos hoy día, por las tantas cosas que están sucediendo a nivel internacional, entendemos de que realmente este mundo cada vez más va en un franco deterioro, ¿no? Hemos escuchado noticias en esta semana, 460 personas han muerto allí en Surinam, no me acuerdo ahorita el nombre, en África, 460 personas en un hospital, ¿no? Prácticamente los han acorralado y hay allí un grupo extremista, islamita, ha venido y a bala, a cuchillo y a lo que ha sido necesario han agarrado y han matado personas en ese lugar, una forma de exterminación racial. Vemos también en Nigeria mucha preocupación por lo que está sucediendo en este país. Realmente nos golpea mucho como creyentes de que el objetivo en Nigeria es de que desde el mismo gobierno está en una política de acabar con los creyentes en Nigeria, creyentes cristianos. Así es que todas estas cosas, hermanos, están sucediendo actualmente, pero no solamente eso, ese es el lado negativo, ¿no es cierto? Hay otro aspecto negativo también, pero que no se ve tan negativo, o viene a ser en realidad neutro, pero va con mucha sigilosidad hacia lo negativo, el tema tecnológico, la tecnología que nos atrae, la tecnología que nos homogeniza. De pronto todos estamos vistiendo de jean, de pronto todos estamos vistiendo de unos tenis, zapatos casuales, de pronto estamos vistiendo todos una polerita, no sé cómo se le dice en ese término, pero todos nos estamos en una situación de homogeneizar. Poco a poco las tradiciones se van acabando y todo se va unificando hacia lo que el mundo está dirigiendo, ¿no? Y la tecnología hoy cada vez más, muy sutilmente, está abarcando pornografía. La tecnología muy sutilmente hoy está abarcando hacia el egoísmo, el egocentrismo, de tal manera que el mundo cada vez más está dirigiéndose hacia esto. Nuestros niños hoy principalmente son los principales afectados. Los jóvenes hoy, la generación Z, aquellos que ya tienen ahora como unos 13, 14 años, los millennials que ahorita ya tienen como 38 años, pero parte de los millennials y la generación Z son ahora quienes están realmente llenos de cosas por el abarrotamiento de la tecnología en sus mentes, y lo cierto es que lastimosamente ellos tienen muy poca, hoy en día lastimosamente, y muchos padres somos testigos de ver a nuestros hijos en esta caída en cuanto a sus valores, porque están queriendo permanentemente estar detrás de una droga que mucho juega con el tema de esta hormona de la felicidad, ¿no? Esta hormona en el cual están permanentemente con el teléfono y no están dispuestos a aburrirse. Necesitan llenar con algo, se les quita el teléfono y ya en ese momento están aburridos, no saben qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio del teléfono se le da esto permanentemente, el tema del choque con su mente, todas estas cosas que se le está abarrotando, llenándole de muchos de ellos lastimosamente aspectos negativos. Y lo que dice la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 4, verso 8, en el que dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo esto, en todo lo digno, amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay alguna virtud, si hay algo digno, en eso piensen. Hoy en día, lastimosamente, mucho de la juventud están muy lejos de eso, porque hoy están más tomados de ese smartphone, de ese teléfono, en lugar de dedicar un tiempo muy especial a la disciplina de la lectura bíblica.
Entonces, hermanos, todas estas cosas están ocurriendo en el mundo. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, hermanos, no se conformen a este mundo. Y luego empieza ya con una voz positiva en el que dice, si no, más bien dice, agarren, dice, y sean llenos, ¿no? Cambien su manera de pensar de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que todos como creyentes, hermanos, debemos de tomar. Y esto también viene en una voz imperativa también del apóstol Pablo. Todos nosotros en nuestros hogares, quienes somos papás, quienes somos padres de familia, quienes somos esposos, estamos llamados a permanentemente llamar a nuestra familia a la lectura de la palabra. Si nosotros como esposos, si nosotros como padres no tomamos esa actitud con nuestros hijos, lastimosamente nuestros hijos cada vez más se van a ir perdiendo. Y lastimosamente estamos siendo testigos en lo que la palabra de Dios menciona con aquellos quienes serán el carácter de aquellos en los postreros tiempos. Hombres amadores de sí mismos, hombres fornicarios, adúlteros, hombres que aman más los deleites más que la palabra de Dios, hombres en los cuales lastimosamente los lleva sus pasiones hacia cosas en las cuales Romanos capítulo 1, 28 al 31 menciona de que todas estas personas quienes practican tales cosas son dignos de muerte y que lastimosamente para ellos les está esperado el lugar de condenación. Así que, por supuesto, hermanos, todos quienes somos padres y somos creyentes, no queremos eso para nuestros hijos. Por tanto, el tema de estar permanentemente con ellos, hablándoles, recordándoles que tienen que leer la palabra de Dios, es fundamental. No solamente recordándoles, sino juntamente con ellos también. Que nuestros hijos puedan vernos a nosotros como ejemplo, como modelo, de que estamos también nosotros con nuestras Biblias y que estamos leyendo para que ellos puedan verlo y ellos también tomen sus Biblias y ellos puedan también leer juntamente con nosotros. Este es un desafío enorme que cada hogar, que cada familia hoy en día tiene. Porque hoy lastimosamente lo que más está primando en los hogares es el tomar el teléfono y venga, vámonos con la red social, con el Facebook, el Instagram, el YouTube y otros, ¿no? Y ahora muy fuerte también ahora la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Así que el apóstol Pablo está allí en este aspecto y nos dice a nosotros luego, en este sentido, nuestro tema de hoy es la práctica de una conducta genuinamente cristiana, se demuestra con la humildad y hoy vamos a hablar de 3 puntos muy importantes que están dentro de estos versículos del verso 3 al verso 8. Dice allí el verso 3, digo pues, dice allí de Romanos capítulo 12, verso 3 al 8. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que, ¿qué es lo que el apóstol Pablo va a hablar entonces en estos versículos del verso 3 al 8? Va a hablarnos acerca de la importancia que tiene para el creyente el mirarse a la luz de la palabra en cuanto a lo que él es como persona, tanto delante de Dios como también delante de los creyentes. Bien, la palabra nos lleva a nosotros a que debemos de tener una actitud apropiada. Y esa actitud apropiada del creyente es que el creyente debe de ser humilde. Debemos de verdad debemos ser humildes, buscando esto ser verdaderamente de corazón. Eso es lo que nos dice aquí el versículo 3. Así que
Debe ser evidentemente una actitud cristiana de nosotros el buscar, el ser humildes. El apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto del que debe de tener, dice él, ¿no es cierto? Así que como creyentes nosotros debemos de buscar no ser tropiezo con respecto a que de repente con una actitud soberbia, una actitud de altanería o nosotros creernos más que los demás hermanos, nosotros hacer de que algunos de nuestros hermanos tropiecen, ¿ya? No importa cuál sea nuestra profesión, no importa cuál sea el cargo que nosotros tengamos o dentro o fuera de la iglesia, no importa el nivel de conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios, sino de que es cuán importante para el creyente entender de que, y en realidad en tener más conocimiento de la palabra, debe llevarnos a nosotros a la verdad de una búsqueda de la humildad permanente. El Señor nos dice su palabra de que Él aborrece a los soberbios y da gracia, nos dice la palabra, Él da gracia a los humildes. Así que como creyentes nosotros tenemos que realmente en cuanto a los dones que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que servir por medio de nuestros dones, tenemos que ser productivos, tenemos que dejar de lado nuestro yo, es decir, dejar de ser egoístas, llegar a un punto de una negación personal, como el mismo Pablo en algún momento lo mencionó y cuyo versículo lo tenemos de memoria para nosotros, lo que es Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo, dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que si realmente, queridos hermanos, nosotros queremos ser fructíferos en nuestra vida, no solamente aquí en la iglesia, sino ser fructíferos de manera integral en nuestra vida, en el trabajo, en el negocio, en nuestros hogares, en la iglesia. Uno de los aspectos fundamentales que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos hacer es realmente rendirnos totalmente al tema de que fluya en nosotros ese yo, nuestro yo interior. Y debemos de buscar de verdad un servicio abnegado, fructífero, para que nosotros podamos en esto estar dentro de la obra del Señor. Santiago, eso es lo que nos ha dicho allí, anótelo en sus Biblias, en lo que tienen en sus notas. Santiago 4:6 es lo que le he mencionado, que la palabra de Dios dice de que Dios resiste al soberbio y Él da gracia a los humildes. Nuestro Señor Jesús nos habló también acerca de la humildad, ¿no? Nuestro Señor Jesús nos habló muy, muy importante acerca de la humildad en Mateo capítulo 11, verso 29. Nuestro Señor Jesús dijo, llevad mi yugo, dijo nuestro Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo nuestro Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como creyentes, cuán importante es, amados hermanos, que nosotros busquemos esto. Por supuesto, no es algo natural. La humildad no es algo natural en el ser humano. En realidad podríamos decir que es totalmente lo contrario, es contra naturaleza. Ninguna persona realmente puede por propio esfuerzo ser humilde. Por tanto, lo que nosotros debemos hacer como creyentes es pedirle al Señor que Él ponga humildad en nuestro corazón. Nuestro Señor dijo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Como creyentes cada uno de nosotros nos conocemos. Como creyentes cada uno de nosotros sabemos que muchas veces cuando tenemos discusión al interior en el hogar, cuando tenemos esas peleas o hasta incluso esos roces, incluso con nuestros hijos, dentro de ello hay soberbia, dentro de ello hay ira. Dentro de ello hay actitudes que son totalmente contrarias a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, como creyentes necesitamos, evidentemente, orar al Señor y pedirle al Señor que cambie eso en nuestra naturaleza. Porque ya también Jeremías en algún momento lo dijo. ¿Podrá acaso, dijo Jeremías, cambiar sus manchas el leopardo? ¿No? ¿Podrá el leopardo por sí mismo cambiar sus manchas?
No puede, porque las manchas son propias de su naturaleza. Sin embargo, Dios es el que puede hacer justamente aquellas cosas que son propias de nuestra naturaleza, quitarlas y poner aquellas que son contra naturaleza en nuestras vidas. Así que, hermanos, esto es algo muy importante para nosotros. ¿Cuántas veces debido a nuestra actitud, cuántas veces debido a nuestra actitud de soberbia, cuántas veces a través de nuestra actitud de creernos que tenemos nariz respingada, cuántas veces a través de nuestra actitud de creernos que somos más que los demás, realmente nos ganamos el menosprecio de las personas, o nos ganamos el enojo de las personas, o nos ganamos la enemistad de las personas? El Señor, como creyentes, nos ha llamado a que nosotros no tengamos esa actitud, y que aún más al contrario, nosotros más bien busquemos más bien el servicio a los demás hermanos. Aún incluso el apóstol Pablo hizo esta exhortación así, como quien dice aquí al cuello, ¿no es cierto? Cuando en 1 Corintios capítulo 4, verso 7, anótelo también allí en su hojita, en sus notas, nos dice 1 Corintios 4, 7, el apóstol Pablo hace esta exhortación a la iglesia de Corinto, le dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieras recibido? El apóstol Pablo está haciéndole una llamada de atención a la iglesia en Corinto, porque como que ellos habían recibido los dones de Dios, además como también evidentemente nosotros los hemos recibido, y ellos estaban allí, recibieron el don de Dios, la gracia de Dios, pero recibieron eso, y en su inmadurez ellos agarraron y tomaron ese don, no para servir a los hermanos, sino más bien para ufanarse, para ponerse por encima de los demás hermanos, ¿no? O tomaron ese don que en lugar que sea para el servicio, fue más bien para que ellos mismos se sirvan de ello. Y el apóstol Pablo tuvo que llamar fuertemente la atención a los hermanos en Corinto y decirles, ¿por qué es que ustedes al tener esto que han recibido de Dios, sea más bien como que ustedes no lo han recibido en realidad de Él? Muchas veces como creyentes hemos recibido, no solo como creyentes, o sea, el Señor ha sido tan bueno con nosotros que el Señor nos ha dado muchas cosas en Cristo. Nos ha dado una profesión, nos ha dado un negocio, nos ha dado una estabilidad de vida a pesar de las circunstancias políticas y económicas. Estamos holgados y disfrutamos de estas cosas que Dios nos ha dado. Pero de pronto estamos allí delante de los hermanos que son de una condición económica más pobres, como que estamos nosotros envanecidos creyendo que somos superiores a ellos porque económicamente tenemos más que ellos. O por el otro lado, porque soy un profesional y mi hermano que no lo es, yo creo que porque por los estudios que yo he tenido, yo soy superior a él. Por la profesión, por un título que yo tengo. O por el otro lado, porque de repente yo he leído la Biblia, la he leído no sé cuántas veces y mi hermano no la ha leído. Y evidentemente mi hermano conoce menos que yo. Yo tendría que ufanarme por mi hermano porque yo conozco más que él. Cuando la palabra de Dios en realidad me lleva a decir de que a través del conocimiento de la palabra, eso me debe llevar más bien a mí por el otro lado, a tener más amor en lugar de ser engreído, ser una persona engreída por lo que yo tengo conocimiento. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, por supuesto, nos lleva cada vez a nosotros a confrontarnos con nosotros mismos y a mirarnos en esta condición en la cual nosotros nos encontramos. Así que qué duro y cuán importante es que el apóstol Pablo llama la atención a cada uno de nosotros. Él nos dice de que nosotros debemos de mirar desde una perspectiva en la cual en ese tiempo estaba la cultura helena. En los tiempos del apóstol Pablo, la cultura helena o la cultura griega era más o menos la idea de que cada uno debía de agarrar y de mejorar, y toda esa mejora debería de ser evidentemente en beneficio del pueblo heleno, griego, pero esa transformación tenía que venir, decía, de acuerdo a su mente, a lo que ellos habían aprendido. Sin embargo, el apóstol Pablo en el verso 3 nos dice
de que cada uno de nosotros, dice, debe de tener un concepto de sí mismo, del cual debe de tener, dice, pensando de sí con cordura, conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado. Mientras los helenos era el cambio en su mente, ¿no? Para que ellos puedan servir a los demás y sea para el beneficio colectivo, el apóstol Pablo lo lleva a eso todavía más arriba, y el apóstol Pablo menciona no a la medida de la mente, sino a la medida de la fe. Todos nosotros tenemos el llamado de Dios en que el Señor nos ha dado a todos por igual lo mismo, de que para el Señor somos evidentemente cada uno de nosotros importante. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Eso nos da a mostrar a nosotros cuán importantes somos para el Señor, pero también por el otro lado nos llama a nosotros a la humildad, como nuestro Señor Jesucristo. Así es que el mandato para nosotros, amados hermanos, es que debemos de nosotros mirarnos a nosotros mismos como igual para con todos los hermanos y para con todas las personas, en lo mismo, no importando nuestra condición económica, no importando nuestro nivel de estudio, no importando si nuestra posición, no importando absolutamente nada de ello, sino simplemente tratando a todos los demás como iguales y superiores a nosotros mismos. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta parte. Bien, así es que hay que hacer desaparecer las desigualdades, ¿no? Eso es lo que el Señor nos está llamando, hacer desaparecer las desigualdades en nuestras vidas. Luego viene allí el versículo 4 y 5, y allí en sus notas es el punto 2, en el cual el Señor, el apóstol Pablo, en este caso, nos habla acerca de la relación apropiada que debemos de tener. Y esa relación apropiada está con respecto a la unidad que debemos de tener en la diversidad, ¿no? La unidad en la diversidad, y los vemos en los versos 4 y 5. Dice allí, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que el apóstol Pablo utiliza aquí esta figura del cuerpo, el cuerpo humano. Todos, amados hermanos, en nuestro cuerpo tenemos diferentes órganos y las extremidades, y cada uno de ellos cumple un papel fundamental en nuestra vida. Aún aquella célula tan pequeña, tan diminuta, que solamente se la puede ver hasta a través de un microscopio, también esa célula, aún pequeña, aún esa célula, cuán valiosa es dentro de los cientos de miles de millones de células que tenemos en el cuerpo. Es increíble que la ciencia hoy tan avanzada dice que cada una de las células que tenemos dentro de nuestro ADN está allí escrito cada una de las cosas que debe de hacer. Es más o menos como un manual de funciones que cada célula tiene en cuanto a lo que debe de hacer. Si se sacara, dice, dentro de esa célula ese manual de funciones, tranquilamente podría llenar, dice, como 600 libros o como 600 libros de cientos de páginas cada uno. Es increíble. Nuestro Señor ha sido un ser tan creativo, un ser en el cual aún en las cosas más diminutas y más pequeñas se puede ver increíblemente cuán grande y cuán poderoso, cuán increíble es nuestro Señor. Así son y así están conformadas nuestras células, nuestras manos, en nuestras huellas dactilares, en la niña de nuestros ojos. Somos diferentes unos de otros, aunque todos somos seres humanos, pero es increíble que a través de esta huella dactilar soy, si bien uno más dentro de la humanidad, pero a la vez un individuo único en cuanto a lo que viene a ser mi raza y mi humanidad. Así es que el Señor ha dispuesto de esta manera. El Señor nos dice en este sentido de que al ilustrar en este caso el cuerpo, nosotros, queridos hermanos, somos muchos miembros en la iglesia,
pero al final venimos a ser un cuerpo en el cual solamente hay una sola cabeza, y esa única cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Él es realmente la única autoridad que tenemos dentro de la iglesia. Aunque evidentemente Él ha puesto dentro de la iglesia autoridades, ancianos y diáconos. Él ha puesto autoridades en la iglesia como las directivas de ministerios, pero la cabeza principal es nuestro Señor Jesús. En ese entendido, nosotros como iglesia somos un organismo espiritual. Nuestro Señor Jesús es la cabeza. Así que en ese organismo, el apóstol Pablo dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos nosotros somos miembros los unos de los otros. Aunque somos diferentes, todos nosotros somos componentes en esta diversidad. Todos trabajamos, o todos debemos de trabajar en unidad. Todos debemos de trabajar en armonía en este cuerpo que el Señor nos ha dado, donde todos tenemos la misma importancia. Así como mi brazo, que es una extremidad dentro de mi cuerpo y que es tan útil, mis manos, que son tan útiles, mis piernas, que son tan útiles, mis ojos, que son útiles, porque lo puedo ver y puedo utilizarlo, pero eso también no deja de ser tan importante como lo que viene a ser una pequeña célula microscópica dentro también de mi cuerpo. Miles de millones de células, órganos dentro de mi cuerpo: riñón, hígado, el vaso, médula, y tantas cosas en las cuales el Señor ha puesto cada una en su sitio. Ninguna de ellas deja de ser tan importante dentro del cuerpo. De la misma manera, amados hermanos, todos en la iglesia el Señor nos ha puesto y nos ha dado dones para que nosotros los ejerzamos y sirvamos en la iglesia. Ninguno para el Señor es una persona discapacitada, es un creyente discapacitado que no tenga algo para dar a la iglesia y para servir en la iglesia en un ministerio. Por tanto, ninguno de nosotros tiene ninguna excusa para no servir. Ninguno de nosotros, amados hermanos, tendría ninguna excusa para no servir en la iglesia, pero también para no servir también fuera de la iglesia, porque el Señor nos ha llamado a eso. Efesios capítulo 2, verso 10, el Señor nos dice que el Señor nos ha llamado a nosotros para buenas obras. Y esas buenas obras no están solamente constituidas para que yo las haga en la iglesia, sino que esas buenas obras están constituidas para que yo las haga fuera de la iglesia. Y quienes deben de ser los principales beneficiarios de los dones y de la gracia que Dios nos ha dado, empieza en el hogar, empieza en la familia, empieza allí, luego es en la iglesia, luego es en nuestro negocio o en nuestro trabajo. Y en resumen, prácticamente es un beneficio que da a toda persona que esté a mi alrededor. ¿Sabe usted con certeza cuál es el don que Dios le ha dado? La Biblia nos habla en Romanos, en Efesios y en Corintios. Son tres de las cartas en las cuales el apóstol Pablo escribió acerca de los dones que el Señor ha dado. Hay dones, evidentemente, que de acuerdo al contexto histórico son dones que ya terminaron. El don de sanidad, el don de hablar en lenguas, y otros dones han sido dones que ya fueron dentro del contexto que Dios utilizó para mostrar su poder y que ahora ya no son parte de los dones que continúan para nosotros en nuestro tiempo. Pero sin embargo, justamente el Señor sigue dando esos dones. Cada creyente, amado hermano, ha sido dado un don, y ese don ha sido dado por el Espíritu Santo de acuerdo a como el Espíritu Santo ha querido, en su soberanía, de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es el don que usted ha recibido?
¿Cuál es ese don que el Señor ha dado? Y sobre todo que ha tenido un propósito de que por medio de ese don la iglesia venga a servir, la iglesia venga a ser cada vez más edificada. El Señor sigue edificando a su iglesia y la manera en que el Señor nos ha puesto a nosotros en la iglesia es para que nos sirvamos, dice la palabra, unos a otros. Ese es el llamado que nosotros tenemos como creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo en algún momento mencionó y dice, oigan hermanos, prefiéranse unos a otros, hablando a nivel de que como creyentes, hijos de Dios, entre nosotros primeramente debe ser aquella preferencia. Así que, hermanos, todos nosotros conformamos un cuerpo, todos nosotros, aunque somos diferentes miembros, pero el Señor nos ha puesto a todos para la edificación de la iglesia de acuerdo al don que el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Y ahí el apóstol Pablo empieza, de acuerdo al punto 3, nos dice que el servicio apropiado que el creyente debe de tener es ejercer sus dones, ¿no? ¿Cómo es que como creyentes nosotros podemos ejercer nuestros dones? ¿O cuál es el don que usted haya recibido? Bueno, ya lo mencioné, hay 3 cartas allí, Efesios, Primera de Corintios y Romanos, quienes hablan acerca de los dones espirituales. Allí los dones son dados por determinación soberana del Espíritu Santo. Él reparte a cada uno como Él quiere, así nos dice Primera de Corintios 12:11, dice de que el Espíritu ha repartido a cada uno en particular como Él quiere. Eso nos dice Primera de Corintios 12:11. Así que los dones son dados para capacitar al creyente para determinados servicios o ministerios. Los ministerios son la utilización del don y por ello el servicio con el don es un ministerio, ¿no? El servicio con el don, el servicio con el don, ambos hacen un ministerio. Eso es lo que hace, ¿no? Y hermanos, hay algo aquí que es grave. En la iglesia ningún don, y óigalo bien esto porque lo he tenido que resaltar aquí en mi apunte, porque lo he resaltado por la importancia que amerita. Ningún don o habilidad, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si no se utiliza. Si usted, habiendo recibido el don como creyente, hijo de Dios, si usted habiendo recibido el don de Dios, usted no lo utiliza, hermano, no importa qué don al final Dios le haya dado, si no se utiliza, al final no tiene ningún valor, no tiene ninguna utilidad. Y eso, amados hermanos, es terrible hoy en la iglesia que pueda ocurrir. ¿Qué es lo que podría causar de que un hermano, o cuál sería la causa de que un hermano no ejerza los dones que tiene? Sería una actitud de pasividad. Sería una actitud de conformismo. Sería una actitud, es más, podríamos decirlo, de un que me importismo, ¿no? Y eso sería realmente una actitud de soberbia. Cualquier creyente que no sirve al Señor de alguna manera, lastimosamente el don que ha recibido viene a ser un don totalmente inútil. Y el Señor no quiere que nosotros evidentemente caigamos en eso. Yo le animo a que como creyente, si usted realmente el Espíritu Santo lo ha confirmado a usted y le ha confirmado que usted es hijo de Dios, yo le animo a que usted pueda orar al Señor y le pueda decir, Señor, ¿cuál es el don que usted me ha dado a mí? ¿Qué don yo tengo de parte suya? Señor, ayúdeme a ejercerlo de la mejor manera. Lléveme a servirlo. Si el servicio a usted significa el servicio a mis hermanos, o si el servicio a usted significa el que yo haga aquellas buenas obras que usted ha puesto de antemano, según Efesios 2:10, Señor, lléveme, por favor, a ejercer mis dones, de acuerdo a su voluntad. Porque en la medida en que nosotros ejercemos los dones, nuestros dones, lo que el Señor nos ha dado, de esa manera es la que nosotros realmente glorificamos a Dios. Cuando nosotros servimos a los hermanos, estamos glorificando al Señor. Cuando nosotros nos servimos unos a otros, estamos glorificando al Señor con nuestras vidas. Así que, hermano, yo le animo a usted que quite la mirada de usted mismo
que quite usted la mirada de su propio egocentrismo y usted empiece a mirar hacia afuera, a mirar las necesidades que hay tanto dentro como fuera de la iglesia, dentro como fuera de su familia, dentro como fuera de su trabajo, dentro como fuera de su negocio, y usted pueda en el Señor mirar aquellas cosas y servir. Porque el Señor a eso es lo que Él nos ha llamado. Ahora, el Señor menciona aquí, por medio del apóstol Pablo, menciona algunos de estos dones que evidentemente Él nos ha dado. ¿Cuáles son algunos de estos dones? Bueno, menciona el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, el don de compartir, el don de presidir y el don de misericordia. Vamos a hablar así brevemente de cada uno de estos, espero que nos dé el tiempo, pero uno de ellos con lo que el apóstol Pablo empieza es el don de profecía. Entendemos primariamente cuando hablamos del don de profecía, ya nuestra mirada nos va llevando históricamente a dos tipos de personas que el apóstol Pablo utilizó. Primero, el Señor utilizó a los profetas y el Señor daba palabra a los profetas para que los profetas hablen de sucesos que iban a pasar en el futuro. Eso era una profecía, venía primariamente directamente de la palabra, de la voz de Dios, directamente hacia el profeta y le hablaba. Posteriormente ocurrió el tema de la profecía también con los apóstoles. Mucho de la profecía de Dios, por supuesto, están escritos acá. Cuando el apóstol Pedro fue tan duro y rígido con Simón, ¿no? Allí ese samaritano, cuando el samaritano vino y le dijo a ellos dos, ¿no? A Simón y a Juan, le dice, yo quiero tener lo mismo que ustedes. Tomen dinero. Lo mismo que ustedes están haciendo de dar el Espíritu Santo, yo también quiero tenerlo. El apóstol Pedro inmediatamente le dijo, tu dinero muera contigo. Y tú en este momento estás, le dijo, lleno de hiel y de maldad. Y le dijo, ora al Señor para que te quite eso. En cierta medida estaba viniendo una voz de profecía que el Señor le había mostrado al apóstol Pedro la condición real en que se encontraba este hombre llamado Simón. Hubieron también otras profecías en las cuales se hablaron hablaron sus profetas, hablaron los apóstoles, pero lo que nosotros debemos de entender principalmente, amados hermanos, que toda aquella profecía que se tenía que escribir ya está aquí. Ya no hay más, en este caso, profecía que se tenga que dar. Sí, querido hermano. La palabra del Señor cuando escribió Pablo, tanto a los Corintios y también Romanos, y también, como le dije, Efesios, ¿no? Allí menciona también estos dones dados por el Señor, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que ver dentro del contexto histórico. Cuando ellos escribieron acerca de estos dones es porque evidentemente en ese momento estaban existiendo. Y aún todavía por el mover del Espíritu Santo era algo que dentro del contexto histórico se estaba haciendo, ¿no? Pero el don de apostolado, ¿no? Y este otro don, el don de profecía, no son dones actualmente para nuestros tiempos como tal, ¿no? No son. Porque lo que Dios ya tenía que decirnos, ya lo dijo. Y lo tenemos escrito acá. Cuando nosotros agarramos la palabra y nos ponemos allí a la lectura, el Señor nos está hablando. Y terminamos la lectura y volvemos otra vez. Lo volvemos a leer de nuevo. Y entendemos de que la palabra ahora nos está hablando el mismo texto, pero desde otra perspectiva. Y el Señor cada vez más nos va alimentando y nos va hablando a través de su palabra, de tal manera que yo no hay necesidad de que hoy el Señor pueda agarrar y, entre comillas, hablar a siervos, en los cuales siervos puedan decir, no, el Señor me ha dicho. O el Señor me habló a través de una visión y ha dicho esto. Hoy, lastimosamente, muchas de las iglesias, las cuales llamamos iglesias carismáticas, ¿no es cierto? Lastimosamente utilizan este tipo de dones
y se refieren a ellos como que si ellos fueran, también actualmente se mantuviera ese continuismo de ese don, pero en realidad no existe. En el sentido de que aún el Señor, cuando en Deuteronomio, ahorita el texto no recuerdo, pero cuando habla en Deuteronomio y dice, y en lo que viene a ser el Pentateuco, si alguno osara y hablara en mi nombre y dijera que esto va a ocurrir y no ocurriere, el tal es falso. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Ya no más con ese, habló falso en mi nombre, tiene que morir. Eso era lo que el Señor hablaba, ¿no? Y hermanos, ahora lastimosamente hay entre medio personas quienes se autoproclaman a sí mismos evidentemente como profetas, ¿no? O apóstoles, y lastimosamente sus palabras están muy lejos a lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. Cuando ellos dicen el Señor me ha dicho esto o aquello y dice para tal tiempo y esto no ha ocurrido, entonces estamos viendo de que en verdad lo que ha hecho ha sido simplemente engañar, ha venido a ser un engañador. Y confirma evidentemente lo que la palabra de Dios nos dice. En los postreros tiempos habrán personas burladores, maestros falsos, quienes tratarán de engañar. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de personas. Sin embargo, hay algo importante y quiero concluir justamente con este tema de este don en particular, porque hemos dicho que primariamente fue dado para ellos. Sin embargo, veámoslo aquí desde la perspectiva de un texto bíblico en Primera de Corintios. Vamos allí, acompáñenme con sus Biblias. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3. Bien. Porque de manera secundaria, en este aspecto, nos dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si fuera como tal este don, no se está refiriendo a que un creyente reciba palabra directa del Señor, sino que lo que ya está escrito, este creyente toma la palabra y tiene este don para exhortar, como dice aquí en este texto de 1 Corintios 14, ¿no? Este creyente hace con la palabra que ya está escrita, él edifica, él exhorta y él consuela. No a que el Señor le dijo algo a él de manera individual, sino que él está tomando la palabra de Dios y en base a lo que está escrito en la palabra de Dios, él toma esto y esto viene a ser de alguna manera diferente en todo caso a lo que viene a ser el maestro, porque cuando él agarra y él habla dando palabra de edificación, exhortación y consolación, esto viene a ser algo en la cual el Señor obra de una manera especial, de tal manera que eso llega hacia la persona quien está recibiendo, ¿bien? Quien está recibiendo esa palabra de consuelo, de consolación y de edificación. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con el tema de considerar de que actualmente los profetas o apóstoles como tal, ellos siguen recibiendo la voz directa de Dios, porque eso la palabra no nos dice, porque la palabra de Dios ya está completa y ya está dicha. Así que nos habla el apóstol Pablo acerca de este don, luego nos habla acerca de otro don que es el don de servicio, y cuando habla acerca del don del servicio se refiere al creyente que va y sirve al Señor dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, para ayuda mutua. Cuando se habla de este don, tenemos que diferenciar entre lo que es un don y oficio. Tenemos dentro de la iglesia el don del diaconado y lo que hace, no el don del diaconado, sino el oficio del diaconado, ¿no? Hay que diferenciar aquí en este tema entre lo que viene a ser el oficio del diaconado y el don de servir. Hay hermanos que son llamados al oficio del diaconado, como el caso de nuestro hermano Octavio, quien a propósito hace un buen trabajo. Nuestras hermanas también se distinguieron en el pasado, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Beticita,
Otros hermanos también se distinguieron muy lindo dentro del diaconado en su tiempo, ¿no? Pero ahora estamos con nuestro hermano Octavio, ¿no? Y también estamos esperando, ojalá en el Señor, otros hermanos varones puedan incorporarse al ministerio del diaconado. Pero en este caso, cuando hablamos justamente del don de servicio, hermanos, estamos hablando de este hermano que disfruta sirviendo a los demás. Este hermano que agarra y está buscando qué hacer, que ya ve allí algo que está dentro de lo que viene a ser el aspecto material, estructural de la iglesia, y está buscando cómo servir. Se está refiriendo a cosas como ellas. Así es que también está el otro don, que es el don de enseñanza, que es prácticamente el don de maestro. Este don hace de que esta persona capacite, o en realidad este creyente viene a ser capacitado por el Señor para enseñar, ¿no? Él habla, explica, hace una exposición bíblica, es la base de su enseñanza en la congregación. Es fundamental, amados hermanos, este don dentro de la iglesia. Nosotros anhelamos, deseamos que en esta iglesia hayan hermanos que puedan tener este don de enseñar. Ahorita solamente mi hermano Omar y mi persona estamos para poder enseñar, y deseamos tener por lo menos unos 4 o 5 hermanos más que puedan servir en este ministerio. Y lo vamos a hacer en el Señor, esperamos eso. Hay hermanos quienes ya están en este momento, me han dicho que ellos quieren aprender para poder enseñar, y personalmente estoy muy contento con eso. Y de aquí a poco tiempo vamos a estar con esta actividad de poder estar con estos hermanos enseñando un poquito más de cerca para que ellos puedan también enseñar a otros. Bien, así que esto nos habla, por ejemplo, 2 de Timoteo 2:2, donde nos dice el apóstol Pablo: lo que has oído de mí frente a muchos testigos, esto también manda y enseña a otros que sean idóneos también para enseñar, ¿no? Allí está el don de la enseñanza, en que el Señor ha puesto allí en la iglesia a hermanos quienes tengan esta capacidad, este don de Dios para poder enseñar. Está el don también de la exhortación. Esta palabra viene de la voz griega, son 2 palabras griegas allí. La primera es, la voz es kaleo, es llamar, y también está la otra voz, ya se me pasó, pero bueno, prácticamente lo que significa esto es estar al lado de, acompañar, ¿ya? Así que dentro de la exhortación está este don, y esto nos ayuda a nosotros, o esta persona que tiene este don es una persona que tiene palabra espontánea para poder llegar al corazón de las personas, ¿no? Exhorta, abre el camino a todas las formas posibles para hablar de la palabra de una forma, un culto, por ejemplo, como también de manera individual. Bien, hay otros dones, hermanos, que ya lo vamos a terminar la siguiente clase, nada más vamos a mencionarlos y vamos a continuar la siguiente semana, ¿ya? Bien, así que no se olviden, nuestro texto de memoria de esta semana está allí en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, si no me equivoco, es lo que he puesto allí en su bosquejo, ¿no? Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Hoy día es el tiempo también de la escuela bíblica, así que las clases que están, entendemos que por la lluvia muchos hermanos no han venido, así es que las clases que están van a dar su texto bíblico, y nosotros también, la clase de la clase Bienaventurados, también vamos a dar nuestro texto, ¿ya? Bien. Perdón, hermano. Bueno, hermano, o sea, quizás podría ser bien, pero bueno, ya lo tenemos programado. De otra manera, los niños hayan subido de aquí todavía unos 5, casi 10 minutos más, entonces ya están arriba, ya no podemos cambiarlo. Pero gracias por la sugerencia. Bien.
Vamos a empezar, no sin antes, por supuesto, vamos a orar, ¿ya? Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por mencionarnos cuán importante es delante tuyo, Señor, la humildad, de que como creyentes, Señor, seamos humildes. Sabemos de que esto va contra naturaleza, no es propio de la naturaleza humana ser humilde, pero tú, Señor, nos has dicho que en ti, Señor, nosotros podemos ser humildes. Tú puedes realmente hacernos como lo fue seguramente Moisés, en el cual dice de que él fue manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesús también dijo lo mismo. Él dijo, yo soy manso y humilde. Y tu palabra allí nos muestra en Éxodo de que Moisés fue manso más que todos los hombres. Padre, te ruego, obra en nuestras vidas. A veces, Señor, realmente somos muy soberbios. A veces, Señor, nos sale el ser iracundos. A veces, Señor, nos sale el que tengamos una nariz respingada delante de nuestros hermanos. Te pedimos, por favor, cambia eso en nuestras vidas. Pon en nosotros humildad de corazón para que te sirvamos. Te lo pedimos, Señor. Gracias por los dones dados. Te pedimos que en esto podamos nosotros reflexionar y que tú, Padre, nos muestres de corazón cuál es el don que nos has dado para que podamos servir, Señor, en tu iglesia, fuera de tu iglesia, en todo lugar donde estemos, para que tú, Señor, tú y solamente tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias por ello. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.